No sé cuántos han escuchado de Jim Elliot, posiblemente muchos de los que estamos aquí. Este hombre, un creyente, un hermano en Cristo, que hace muchos años, en el siglo pasado, pues juntamente con otros 4 hermanos más, por predicar el Evangelio en los Aucas, en el Ecuador, pues tuvieron que dar su vida, tuvieron que realmente prepararse para encontrarse con su Señor. Y Jim Elliot es una persona quizás muy conocida, es un hito en las historias de las misiones. De Jim Elliot, por ejemplo, hay pensamientos que son muy conocidos. Por ejemplo, voy a decir 2 que seguramente de una u otra manera lo has escuchado. Por ejemplo, este que dice, este siervo dijo, vive de tal manera que cuando te mueras no tengas otra cosa que hacer sino morir. Y este hombre también dijo lo siguiente, Jim Elliot, no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. Yo siempre tengo un pensamiento también que siempre decía, pero no sabía que lo había dicho también Jim Elliot, que la voluntad de Dios nunca te llevará a lugares donde la gracia de Dios no pueda sostenerte. Y recién me entero que también lo había dicho Jim Elliot. Una vez escuché al hermano Paul Washer decir lo siguiente, todo el mundo conoce a Jim Elliot, pero muy pocos saben que su hermano vivió más de 60 años aquí en el Perú, don Ediberto Elliot. Quien les habla ha tenido la oportunidad de conocerlo muchas veces y hasta antes de morir, hace más o menos como 4 años que ya partió a la presencia del Señor, haber estado conversando con él antes de partir a la presencia del Señor. Se llegó a decir, en una oportunidad un misionero dijo esto, Dios hizo de Jim Elliot una bendición para miles a través de su muerte y ha hecho de don Ediberto Elliot una bendición para miles a través de su vida. Y es que él vivió casi más de 80 años y los que los conocimos, los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, era un siervo de Dios. Él te trataba, si tú lo conocías hoy día, él te miraba y te trataba como si te hubiera conocido toda la vida. Una vez lo presentaron y el director dijo, les presento aquí a Ediberto Elliot, que es un gran hombre de Dios. Y cuando él recibió el micro dijo, soy un siervo de un gran Dios. Y cuando uno puede conocer o escuchar de hombres así, realmente nos animan, que hombres tan igual como nosotros, pecadores, pueden tener esa humildad y ese servicio de amor para la gloria del Señor. Pero nosotros también podemos ir al ejemplo de los ejemplos, nuestro Señor Jesucristo, quien realmente nos ha dejado el modelo de vida. Y qué bueno que por la gracia podemos imitarlo. Y hombres, como les acabo de mencionar, nos han inspirado también en nuestra vida. Pero hoy día yo quiero hablarles realmente de aquel que siguió don Ediberto Elliot, Jim Elliot y otros hombres más que hemos conocido y que nosotros esperamos también su gracia seguir. Pero nuestro ejemplo supremo va a ser siempre nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero hoy día que podamos pasar por un momento en este tiempo que nos toca poder compartir este mensaje acerca de los últimos mensajes que tuvo el Señor Jesucristo antes de partir. Cuando ya se separó de su ministerio público y va a querer solamente estar con ese grupo muy pequeño, con los suyos, con sus amados, con sus 12 discípulos. Y el Evangelio según San Juan nos va a narrar realmente esos últimos acontecimientos, esas últimas enseñanzas. Jesucristo ya estaba terminando su ministerio terrenal, va a tener que regresar al cielo. Y siempre hemos escuchado decir que si tú tuvieras una hora, que solamente te tocaría una hora de vida, solamente tienes una hora de vida, tú en ese momento te podrías hablar las cosas más importantes que tendrías. Y yo creo que va a ser muy importante
poder escuchar qué lecciones le va a dejar en este último momento antes de ir a la cruz. Vamos a abrir Juan capítulo 13 y vamos a ver lo que el Señor tiene. Yo le he titulado a este mensaje un lavamiento de amor servicial. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Dice así: Juan capítulo 13, dice así la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes, ahora más lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si hemos podido captar un poquito el contexto aquí, el Señor Jesucristo, juntamente con sus discípulos, están en una fiesta muy importante para los judíos, la Pascua. Y había mandado a prestar una casa y los había reunido a todos sus discípulos. Ahora estaba solamente con ellos. Y aquí va a dar lecciones maravillosas el Señor Jesucristo, porque pronto Él va a tener que partir, es el final de su ministerio. Pronto va a tener que ir a la cruz. Al terminar esta noche va a ser traicionado, va a ser entregado, pero las lecciones que va a dejar es maravilloso. Lecciones completamente de santidad. Es más, ya estamos identificados con este pasaje. El máximo ejemplo de supremo amor que dio nuestro Señor Jesucristo fue en la cruz, estamos de acuerdo con ello. Pero aquí es como que el Señor Jesucristo les va a hacer ver con anticipación cuánto los amaba al lavarle los pies a sus discípulos. Así que yo les invito a poder estar aquí también como alumnos, como si estuviéramos en ese momento para aprender en este momento de nuestro Señor y Maestro. Dice el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Una pregunta que nos podríamos hacer es: ¿por qué el Señor tendría que irse tan pronto? Los discípulos habían pasado ya 3 años con el Señor Jesucristo.
Estos discípulos lo habían dejado todo. Imagínense esa relación de intimidad, de amistad y compañerismo que se había forjado entre ellos. ¿Por qué tenía que partir? Pero ojo, ya el Señor Jesucristo, ya directamente o indirectamente, capítulos anteriores, les había dicho que tenía que irse, tenía que partir. Abiertamente a los judíos les había dicho que tenía que irse. Y ahora llegó el momento que también tenía que decirles que tenía que partir. Esta noche tenía que decirles ello. Y ustedes saben, los que estamos familiarizados con la historia en los evangelios, que cuando ellos oyeron todo esto, les causó mucha tristeza, mucho dolor, el saber que los tenía que dejar. Pero nuevamente, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿por qué tendría que dejarlos? ¿No sería más sabio que si hubiera quedado Jesús un tiempo más, hubieran más milagros, hubieran más enseñanzas, más pruebas? A nuestra lógica podría parecer que hubiera sido más sabio que tuviera que quedarse el Señor Jesucristo. ¿Qué sucedería? No tenemos toda la respuesta, pero desde sí lo que podríamos asegurar en este momento es que no tuviéramos duda de que Él no se iba porque ya se había cansado de los discípulos, que ya los había dejado de amar. No, porque este versículo, ¿cómo termina diciendo? La hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado los suyos que estaban en el mundo, y los amó, dice, hasta el fin. O sea, hasta más no poder. Eso es lo que quiere decir, hasta más no poder. Así que, ahora, la razón que se iba el Señor Jesucristo, sabemos, Él se iba al Padre. Va a estar a la diestra de Dios, como dice Efesios, ¿no? En los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Nuevamente, ¿por qué tendría que abandonarlos a sus discípulos tan pronto? Y cuando vamos a ir entendiendo a medida que vamos a avanzar, vamos a darnos cuenta que su propósito será grande. Dios quería la santificación de ellos. Él tenía que ir a la cruz, tenía que morir, tenía que derramar su sangre para limpiarlos de pecado. Y no solamente limpiarlos del pecado, sino para dejarles el poder para tener también una nueva vida, para que puedan comenzar una vida de santidad. Habían razones muy maravillosas, movidas por su amor, que era necesario que tener que irse y dejarlos. Así que, pero antes tenía que dejarles lecciones muy importantes, lecciones de santidad. Versículo 2 y 3. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios, ¿qué dice? Iba. Había lecciones indudablemente que tenían que aprender los discípulos, muy importantes, y ahorita tenemos que estar ojo, pestaña y ceja. Estamos aprendiendo. ¿Qué lecciones va a dejarle? Tenían que aprender lecciones que van a marcar su vida. Una pregunta que podríamos hacernos: ¿qué probabilidades tendría Jesús para conseguir que sus discípulos van a aprender? Si ustedes saben ya lo que viene, Jesús pronto va a lavarle los pies. ¿Qué clase de hombres eran hasta este momento? Según las costumbres judías, lo que nos dicen los estudiosos, de que cuando llegaban los invitados a una casa, una ceremonia tan especial, una cena, había alguien que tenía que lavarle los pies a los invitados. Y en este momento podríamos ver que seguramente podemos inferir claramente por lo que va a hacer Jesús, que ahí estaba el lavatorio, estaba la jarra, estaba la toalla. Pero a nadie de ellos se le ocurrió lavarle los pies a los demás, y menos al Señor Jesucristo.
¿Realmente van a aprender? ¿Valía la pena lo que el Señor Jesucristo va a hacer por ellos? Ahora, ¿quién más estaba en esa cena? Estaba también el traidor. Estaba Judas, estaba haciendo los últimos arreglos para finiquitar su traición, ¿no es así? ¿Qué probabilidades tuviera el Señor Jesucristo de que realmente estos discípulos vayan a aprender? También estaba Pedro, estaba reclinado ahí y ya sabemos la historia. ¿Qué va a hacer Pedro más adelante? Uno lo va a traicionar, otro lo va a negar. Así que podríamos hacernos la pregunta nuevamente, ¿no? ¿Qué posibilidad habría de que hombres así podrían llegar a ser santos? ¿O es que acaso Jesús había sobreestimado el amor, la lealtad y las buenas intenciones de sus discípulos? ¿O Jesús no conocía el corazón humano? Imposible. Si ustedes se dan cuenta, Jesús sabía todo. Es más, sabía con anticipación lo que iba a hacer Judas, lo que iba a hacer Pedro. Que Pedro lo iba a negar, sabía también que detrás de todo esto estaba Satanás, como dice el versículo 2, ¿no? Y quien redujo a Pedro a ser al final, ¿qué cosa? Un cobarde y al final mentiroso. Pero lo maravilloso, hermanos, en todo esto es que Jesús, sabiendo todo esto, en ningún momento desistió ni retrocedió. Y aquí vamos aprendiendo, ¿no? Cuando Dios nos ama, cuando nosotros hemos venido a los pies del Señor Jesucristo, hemos venido por pura gracia. Y seguiremos siendo sostenidos por pura gracia. Y Él te seguirá amando aún sabiendo lo que tú vas a hacer mañana, pasado mañana. Y Él sabe lo que va a suceder en tu vida de aquí a 1 año, 5 años, 10 años. Y no ha disminuido ni un ápice el amor por ti. Y eso es lo que podemos darnos cuenta, ¿no? Pero ¿en dónde radicaba la confianza del Señor Jesucristo? Para saber que la obra que está haciendo Él va a ser una obra verdadera y no equivocada, ineficaz. Lo que dice el versículo 3, su confianza en primer lugar venía de su Padre. Dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado, ¿qué dice? Todas las cosas en las manos. ¿Quién le había entregado todas las cosas? ¿Quién era? Su Padre, ¿no? Tenía la suprema autoridad y nada escaparía de su control. Jesús ya había dicho, nadie me la quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y el que comenzó la buena obra, dijo Pablo, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿dónde radicaba su autoridad de que su obra no iba a ser en vano? Porque lo que el Padre le había entregado no iba a perder ninguno, salvo el hijo de perdición. En segundo lugar, era consciente que había venido de Dios y a Dios iba. Ahí estaba su confianza, ¿no? Su misión acabaría cuando volvería a su Padre, ¿no? Así que el regreso del Señor Jesucristo no era un regreso de impotencia, de fracaso, ¿no? Completamente, sabemos, era un regreso de victoria, ¿no? Así que Satanás, cuán ingenuo era al pensar que iba a poder estropear la obra del Señor Jesucristo. No sé cuántos recibieron hace algunos años, no sé si hasta ahorita, pero cuando en internet comenzó a divulgarse una historia que parecía muy tierna, muy espiritual, ¿no? Jesús conversando con Satanás, ¿no? Jesús rogándole a Satanás que no destruya a los hombres, que no le quite la vida a los hombres. Y Satanás le decía, no, son míos, a todos me los llevo al infierno. Y Jesús le dice, ¿cuánto quieres por ellos? Y Satanás le dice, quiero tu sangre, tu muerte. Entonces yo voy a dar mi vida por ellos. ¿Y eso es verdad? ¿El plan redentor es idea de Satanás? ¿El plan redentor es obra y diseño de quién? De Dios.
Satanás pensaba que le iba a malograr el plan, pero de ninguna manera. Más bien, la marcha de Cristo, el regresar a su Padre, iba a ser a través de su muerte y su ascensión al Padre. Y esto realmente traería limpieza, pecado y poder para ser santos. Y nada podría prevalecer contra los propósitos de Cristo. Así que con esta seguridad, dice el versículo 4, y se levantó de la cena, o sea, estaban cenando, en medio de la cena o al comienzo, pero estando cenando, dice, se levantó y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es interesante, los otros evangelios, ya sea Mateo, Marcos y Lucas, nos cuentan algo que sucedió en esta noche también. Cuentan que los discípulos estaban debatiendo quién dentro de ellos iba a ser el mayor, ¿recuerdan? ¿Quién de entre ellos iba a ser el mayor? El Señor Jesús sabía todo lo que estaba sucediendo y Jesucristo va a tenerles que enseñar a través de una lección realmente de amor, de sumisión, no exhortándoles en este momento, sino dándoles ejemplo con su propia vida hasta dónde va a llegar a humillarse, que realmente Él no ha venido realmente para ser servido, sino para servir. Jesús va a decir, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y vemos que Jesús no lo pudo hacer mejor que haciendo con una parábola de acción, como dicen algunos comentaristas, fue una parábola teatralizada lo que va a hacer aquí el Señor Jesucristo, y así amonestar la actitud de estos discípulos. Versículo 6, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y verdad, Pedro está muy lejos en este momento de poder comprender correctamente lo que estaba haciendo su Señor. Pero le dice, lo que yo hago no lo vas a entender ahora, lo vas a entender después. Y yo creo que aquí también hay un mensaje espiritual, ¿no? Muchas veces hay un tiempo, hay cosas que no lo entendemos, pero si somos hijos de Dios, lo vamos a entender después, ¿no? Ahora, es muy probable que Pedro va a entender muchas cosas cuando viene ya el Espíritu Santo. Versículo 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahora, por un lado, esta negativa de Pedro de no dejarse lavar los pies por el Señor Jesucristo, podríamos pensar que manifestaba ahí una humildad, Pedro, ¿no? Bueno, una cosa es que mi empleado me lave los pies, y posiblemente lo haría, pero otra cosa es que el rey venga a lavarme los pies. Y si yo me pongo a pensar cómo se llama en Pedro, yo podría entender la humildad en este momento que está presentando Pedro, ¿no? ¿Cómo me vas a lavar tú los pies a mí? No, ¿cómo lo vas a hacer, no? Pero a la misma vez también podemos ver el orgullo de Pedro. ¿Por qué, hermanos? Porque en su orgullo le va a dar una orden al Señor. ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? No me lavarás los pies jamás. ¿Cómo es eso? Es como cuando también, cuando en Hechos capítulo 10, cuando baja, recuerdan el lienzo también, ¿no? El Señor le dice, mata y come. ¿Y qué le dice? No, Señor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo le puede decir al Señor? No. ¿Ok? Así que puedo entender la incoherencia que hay, que un inferior pueda lavarle los pies, o perdón, un superior pueda lavarle los pies a un inferior.
pero también hay una incoherencia en que el inferior le quiera dar una orden al superior. Ahí también hay una incoherencia. Y eso es lo que vemos aquí, ¿no? Eso es lo que vemos aquí, ¿no? Así que ante esta amenaza Jesús tiene que responderle con esta advertencia. Si Pedro no accede a dejarse lavar los pies, no va a poder comer con Jesús. 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Báñame, Señor. Báñame, entonces. Ya no solamente quiero mis pies, entonces báñame. Pero aquí todavía sigue saliendo el orgullo. Porque ahora si lo vas a hacer, pero lo vas a hacer como yo digo. No solamente los pies, sino también la cabeza. Pero acá también el Señor tiene que enseñarle muchas lecciones. Tiene que aprender Pedro que las cosas se tienen que hacer como el Señor quiere. Recuerda, Moisés se adelantó también. Moisés sabía desde muy pequeño de que él iba a ser llamado para libertar a su pueblo, ¿no? Pero cuando él vio la oportunidad, cuando él vio, que estaban maltratando a uno de sus paisanos, ¿qué hizo? Recuerda, Moisés se adelantó al tiempo del Señor y pensó de que ya era el tiempo para ir a la obra, ir al campo misionero y todo ello, pero se apresuró, ¿no? Y ya sabemos la historia, ¿no? Al final, él pensó que lo había hecho bien, pero al final su hecho que había hecho lo llegó a saber todo el mundo, hasta el faraón. Y al final Dios tuvo que enviarlo 40 años al desierto. Pedro tenía que aprender, estaba recibiendo lecciones y eso también es muy importante para nosotros, ¿no? Y aquí vamos a ver que el lavamiento de los pies que está haciendo el Señor Jesucristo no solamente involucra solamente que Él está condescendiendo, sino que hay enseñanzas más profundas, ¿no? Entonces, versículo 10 y versículo 11. Hasta aquí estamos viendo que el Señor Jesucristo no solamente no va a hablar de una limpieza física, sino que va más allá, va a trascender una limpieza espiritual. Y vamos a entenderlo con lo que dice versículo 10 y 11. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: ¿no estáis limpios todos? ¿Qué lecciones maravillosas está dando el Señor Jesucristo aquí en estos últimos momentos de su vida? Si el Señor quiere enseñarles sobre la santidad, era muy importante que ellos entendiesen que era importante, primeramente, ser lavado de nuestros pecados, ¿ok? Empezar con la necesidad de arreglar nuestra comunión con Dios, ¿no? Porque mientras estamos en esta vida, hemos nacido con pecado, nos hemos seguido ensuciando con el pecado y necesitábamos realmente limpiarnos de toda esa pecaminosidad, ¿no? Y tendríamos que recibir una limpieza. Y para esto Jesús va a tener que hacer un acto de abnegación para darnos lecciones maravillosas, para que pudieran entender, y a través de este lavamiento, a través de la negativa de Pedro, se desprenden todas estas enseñanzas, ¿no? En este caso es el acto de lavar los pies de los discípulos. Pero por la respuesta que da Pedro, aquí Jesucristo establece un principio muy importante y que ahora lo podemos entender: la importancia de la limpieza espiritual, y cautiva nuestra atención. El que está lavado, dice Jesucristo, no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio. ¿Cómo es que todo limpio? La pregunta que nos podríamos hacer: ¿es posible estar limpio moralmente como espiritualmente mientras estemos en este mundo? ¿O lo que Jesús está hablando de una limpieza todavía futura? Y podemos entender claramente que no es así, porque dice ya el Señor Jesucristo que todos estáis limpios. Es algo que ya había sucedido, ¿no? Es algo que ya había sucedido. Ahora lo que necesitaban ellos simplemente era lavarse los pies. Y podemos entender, hermanos, que esta limpieza se trataba de un lavamiento espiritual y no físico. Porque si hubiéramos dicho que se trataba de un lavamiento físico, entonces llegaríamos a la conclusión que Judas era un cochino. Porque dijo que el que no estaba limpio, ¿quién era?
era Judas. Y no está hablando absolutamente de ello, ¿no? Ahora, hermanos, todo esto tiene significado cuando podemos entender que en la práctica de los judíos era de costumbre, cuando alguien, por ejemplo, era invitado a ir a una ceremonia o a una cena, el judío invitado se bañaba en su casa. Pero luego ir en camino hacia el lugar citado para la cena, en el camino que se ensuciaba, los pies. Y cuando llegaba a casa o a la cena donde se le esperaba, pues había un siervo, un esclavo, el más bajo, dicen los comentaristas, los historiadores de ello, el que hacía esta limpieza. Y si hemos entendido, hermanos, entonces lo que el Señor Jesucristo le dijo, que el que ha sido ya bañado una sola vez no necesita volverse a bañar, solamente los pies, entonces, ¿qué quiso enseñarles Jesús a sus discípulos con lavarle los pies? Dejarse lavar los pies por medio del Señor Jesucristo. Y aquí hay una lección muy importante para todos nosotros. Podríamos escuchar en este momento a Pedro. Pedro sí lo habría entendido, qué significa dejarse lavar los pies, porque él fue el primero que refutó, no me lavarás los pies. El apóstol Pedro dijo esto. Si vamos un ratito a 1 Pedro 1, 22 y 23. 1 Pedro 1, 22 y 23. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Aquí está hablando de nuestro lavamiento, de nuestros pecados. Si nos salteamos al versículo 23, siendo renacidos no de cimiento corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, después de haber sido purificados y renacidos por la palabra de Dios, ¿cuál es el siguiente paso? En 2 de Pedro, ahí mismo, el capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué dice? Para salvación, hermanos. Entonces, yo creo que aquí hay una lección. Dejarse lavar continuamente los pies por el Señor Jesucristo es realmente rechazar lo que es pecaminoso y lavarnos diariamente por la palabra de Dios, porque mientras estamos en este mundo presente todavía nos vamos a manchar. En Cristo, por su obra que hizo una sola vez para siempre, ese lavamiento hecho una sola vez para siempre, nuestro futuro está seguro, nuestro pasado ha sido borrado, pero nuestro presente, todavía estamos en un mundo que no ha sido renovado, vamos a todavía a mancharnos, pero si somos de Cristo no necesitamos darnos otro baño, simplemente necesitamos ¿qué? Dejarnos lavar los pies a través de su palabra y rechazando el pecado. Pablo también lo entendió así, Pablo dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En otras palabras, tanto Pablo como Pedro creían en la importancia de estar lavándonos continuamente los pies por medio del Señor Jesucristo. Hoy día nos hemos dejado lavar los pies por medio del Señor Jesucristo. Ya vosotros estáis limpios, le dijo Jesús, por la palabra que os he hablado. Sí necesitamos, hermano, de ello. Y hermanos, quizás vivir en este mundo, podríamos decir que difícil. Hablarlo es muy fácil, pero cumplirlo, pero Dios en su gracia nos ha provisto de bendiciones espirituales para poder hacerlo, ¿no? Así que el confesar nuestros pecados es también otra manera de limpiarnos, dejarnos limpiar los pies por el Señor Jesucristo, el estar realmente leyendo la palabra continuamente.
Ahora, hermanos, ¿habrá un peligro cuando no nos estamos dejando lavar los pies por el Señor Jesucristo? Miren, en este caso, vamos a ver que Pedro simbólicamente sí se dejó lavar los pies por medio del Señor Jesucristo. Pero cuando el Señor Jesucristo quiso lavar los pies a Pedro ya, en verdad, no se dejó lavar los pies Pedro. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo, muy pronto se escandalizarán todos? Y como está escrito, el pastor será herido y las ovejas huirán. ¿Recuerdan lo que dijo Pedro? Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y dice Lucas algo más, todos los discípulos dijeron lo mismo. Literalmente, simbólicamente, todos ellos se dejaron lavar los pies por el Señor Jesucristo. Pero cuando llegó el momento en que Jesucristo les quería lavar los pies, no se dejaron lavar los pies. ¿Recuerdan también Santiago y Juan cuando llegaron a Samaria? ¿No? Y los rechazaron los samaritanos. Y ellos ofendidos y todos se acercaron a Jesús. Señor, ¿quieres que mandemos del cielo para que envíe fuego y les aparezca todo esto? Jesús tiene que lavarle los pies y decirles, ¿no sabéis de qué espíritu sois? Porque esa conducta era incoherente. El Señor Jesucristo lo estaba preparando, ¿para qué? Para ir a hacer misiones a todas las naciones y tenían que ser movidos por el amor. ¿No? Y qué incoherencia, ¿no? Y hermanos, nuestra sociedad tan violenta, cuando oímos tanta delincuencia, cuando oímos tanta maldad, muchas veces, por nuestra naturaleza caída, muchas veces, yo me siento muchas veces como Juan y Santiago. Yo quisiera de que Dios haga justicia y los parezca a esos hombres. Cuando yo veo en el Medio Oriente, lo que decía ayer hermano Otto, lo que está sucediendo en el Medio Oriente, cómo matan a los cristianos, cómo los queman vivos. Es más fácil para mí decir que Dios descienda fuego y los aparezca a todos ellos. Pero nos olvidamos que también puede estar ahí un Saulo y puede ser convertido para Cristo, un talibán también convertido para Cristo. ¿Y cómo sería? ¿Qué sucede cuando no estamos dejándonos lavar los pies por el medio del Señor Jesucristo? Tenemos que dejarnos lavar los pies también para estar imitando al Señor. Hermanos, hasta aquí, antes de leer los últimos versículos, hay dos peligros. El querer llevar una vida santa sin haber tenido el lavamiento inicial. Es imposible. Tienes que nacer de nuevo. El querer vivir la ética cristiana sin haber aceptado como Cristo tu Salvador, haber confiado que Cristo fue suficiente con su sangre para acercarte a Dios, es imposible. Pero también el otro extremo es el haber sido lavados ya con la sangre de Cristo, pero olvidarnos de lavar los pies todos los días, cada día por el Señor Jesucristo. Y el no hacerlo, hermanos, no crece nuestra vida espiritual. Y aún no somos sal y luz. Y el no estar todos los días dejándonos admirar, maravillar por nuestro Señor, no vamos a imitar su amor. Necesitamos experimentar ambas experiencias, el lavamiento inicial y el lavamiento constante del Señor Jesucristo. Por último, hermanos, versículo 12 al versículo 15 dice, si podemos leerlos, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué dice? Hagan. Estemos listos para la próxima lección, hermanos. Si hemos entendido la importancia de ese lavamiento inicial y para siempre y dejarnos lavar todos los días por el Señor Jesucristo, vamos a ver que la vida santa
no se limita simplemente a una teología, sino que tiene que ir más allá. Tiene que ir realmente más allá, a tener una vida realmente de servicio completamente a nuestro prójimo, especialmente con los creyentes, porque si amamos a los nuestros, entonces vamos a poder amar a los demás. Y el plan del Señor es esto, ¿no? Que la gente vea cómo nos amamos entre nosotros. Y qué lindo que podamos venir en esta noche de diferentes lugares, pero venimos porque venimos a escuchar la palabra de Cristo. Y cuando la gente nos vea que realmente cómo nos servimos unos a otros, cómo nos amamos unos a otros, realmente la gente va a entender que realmente Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo. Y en esto es muy importante entender cuán importante ahora es lavarnos los pies los unos a los otros. Y lo que estamos haciendo en esta noche es esto, estamos lavándonos los pies los unos a los otros. Cuando yo estoy sentado, me está lavando los pies el que está predicando. Y cuando yo estoy predicando, ustedes se están dejando lavar los pies porque está predicando. Y cuán importante es ello, ¿no? Entonces, recordemos que en los tiempos de Jesús el lavamiento de los pies era una tarea humilde que realizaba un esclavo inferior. Así que el Señor le está dejando un ejemplo maravilloso. Él, siendo el Señor, se está convirtiendo en un esclavo. Eso realmente no se puede entender humanamente. Como siendo el Señor, se está volviendo un esclavo. Es lo que está haciendo. Porque recuerden, cuando todos los discípulos entraron a esta cena, ¿ustedes no creen que vieron la toalla? ¿No vieron ahí el lavatorio? ¿No vieron ahí la jarra? Pero silenciosamente, dice un comentarista, Hendricks dice, silenciosamente les estaba acusando de su orgullo que todavía tenía. Pero aquí el Señor le dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el Señor y maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿De dónde sacarán los discípulos esas fuerzas entonces para servir al Señor? Primeramente de su autoridad. Vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y maestro, y qué interesante, ustedes ven aquí que cambia el orden, ¿no? Los discípulos decían maestro y Señor, pero Jesús le dice, pero si yo su Señor y maestro. Qué interesante lo que dice el Señor Jesucristo aquí. Y aquí hay algo muy importante también para aprender. A veces nos acercamos a Jesucristo como maestro, para luego ver si lo vamos a obedecer o no. Mucha gente tiene comezón de oír. Le gusta a Jesús escuchar como maestro, pero luego van a decidir si le obedecen o no le obedecen. Y muchos después de oírlo, las multitudes lo seguían, después de oírlo, ¿qué hacían muchos? Se retiraban. Aunque Jesús no los condena por eso, dice, bien, está bien lo que han dicho, pero hubiera sido mejor. Y es que hay que mirarlo al Señor primeramente como Señor y Maestro. Él es el Señor, ahora hay que seguirle sus enseñanzas, ¿no? Así que, hermanos, en su autoridad el Señor Jesucristo, los discípulos encontraban la fuerza para servir realmente como su Señor. Y la segunda fuerza es su ejemplo. Como todo maestro sabe que la enseñanza tiene que estar respaldada por la práctica, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué dice? Hagáis. Y aquí está, hermanos, una enseñanza que debemos aprender primeramente los que Dios en su gracia nos ha puesto frente a la obra. No teniendo señorío de los demás, sino sirviendo como ejemplos de la grey. Y hermanos, hay que entender que hasta aquí lo sorprendente no es lo que se hace, sino quién lo hace. ¿Quién está haciendo realmente el ejemplo de ser un siervo, un esclavo? Es el Señor Jesucristo. Y aquí hay alguien más grande, Jesús. Y Jesús no tenía ninguna obligación
de tener que servirles a ellos. Más bien, hermanos, los discípulos perdieron un privilegio de haber tocado los pies de su Salvador. Perdieron un privilegio de haber tocado los pies de su Salvador. ¿Qué hubiera sucedido si uno de los discípulos hubiera lavado los pies de su Salvador? Pero más bien el Señor Jesucristo tocó nuestros pies sucios. Y eso, hermanos, no tiene palabras. Para ir terminando, hermanos, Jesús pronto les enviaría a todos ellos a predicar a todo el mundo. Eran los enviados del Señor Jesucristo, pero iban a tener una tentación, como los pilares de la iglesia, de repente, de querer más bien que los demás cristianos los sirvieran a los apóstoles. Y Jesucristo tenía que dejarles bien marcados. La gente piensa que grande es el que puede obtener muchas cosas, que la felicidad está realmente en adquirir. Jesucristo rompió todo ello, es más bien en dar. Y eso es lo que aprendemos aquí. Y habrá esa tentación constante. ¿Cómo podrían ser arrogantes y prepotentes y conducirse como si fueran más importantes que el mismo Señor? Y hermanos, el versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, aquí aprendemos otro principio. No podemos hacer por los demás si primeramente no dejamos que Cristo lo haga por nosotros, así como yo os he hecho. Si no has dejado que Cristo te perdone, no vas a poder perdonar a los demás. Si no te dejas lavar los pies por el Señor Jesucristo, no vas a poder lavar los pies a los demás. Si Cristo no te ha hecho una nueva criatura, no vas a poder predicar a los demás. Si tú te dejas todos los días corregir por el Señor, abrir las Escrituras para dejarte primeramente moldear por las Escrituras, tú vas a poder llevar la palabra de Cristo mora en abundancia, amonestando y enseñando a cada uno de los demás. Es muy importante ello. Así que termina diciendo el versículo 17, si sabéis estas cosas, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Bienaventurados seréis, que dice, si las hiciereis. Jesucristo enseñó con su ejemplo. Y con su ejemplo nos manda a hacerlo. No es que nosotros hayamos amado a Dios, Dios nos amó primero. Y si el Señor Jesucristo con su ejemplo se convirtió en un esclavo, ¿en qué lugar queda ahora el esclavo? En el mismo lugar que el Señor Jesucristo. No hay mayor privilegio que imitar al Señor Jesucristo. ¿Cómo imitamos al Señor Jesucristo? Siendo siervos, siendo esclavos. Cuando los líderes nos estamos disputando los puestos o estamos presumiendo de quién es el mejor, ¿qué hace el Señor Jesucristo en ese momento? Te lava los pies. Porque eso el Señor Jesucristo hace cuando los discípulos estaban discutiendo entre ellos quién es el mayor. La mejor manera de imitar al Señor Jesucristo es sirviendo. El mejor liderazgo, el modelo del mejor liderazgo es el liderazgo siervo que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Hermanos, la iglesia necesita modelos. El modelo supremo, invisible, es el Señor Jesucristo, pero necesita también modelos visibles. ¿Quiénes tenemos ese privilegio? Los encargados, sus líderes, de poder mostrar que estamos para servir, no para enseñorearnos sobre ustedes. Qué bueno que tengamos estudios, preparación. Yo estudio también teología, qué bueno. Pero hermanos, no seamos conocidos porque somos teólogos,
sino porque somos siervos. Una sana doctrina sin una vida piadosa no sirve. Una vida piadosa sin una sana doctrina, imposible. Necesitamos vidas piadosas por una sana doctrina y que se pueda manifestar en nuestros actos, en nuestro ejemplo, porque el mensaje siempre será el hombre. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos darte las gracias, Señor. Queremos darte las gracias, Señor, por habernos hablado. Gracias, Señor, por habernos dado esta oportunidad, Señor, de conocerte, Señor, y entenderte. Gracias, Señor, porque nos dejaste el mayor ejemplo, tu Hijo Jesucristo, de lavarnos los pies, Señor, y que Él quiere seguirlo haciendo. Oh Padre, enséñanos, Padre, a tener esa humildad, y gracias por tu provisión, porque lo podemos hacer. Porque si tú, siendo el soberano, el Señor, te hiciste siervo, sí podemos imitarte. En Cristo Jesús te lo decimos todo esto. Amén. Toma mis manos.